La última semana de octubre se convirtió en una de las más destructivas de este año. El huracán tropical Melissa, de categoría 5, azotó el Caribe. En solo 3 días, 6 terremotos de magnitud 6 o superior sacudieron el planeta. Y las precipitaciones en Vietnam casi batieron el récord histórico mundial. Sobre estos y otros acontecimientos climáticos de la semana pasada, véanlo a continuación. Además, hoy responderemos a un comentario que aparece literalmente bajo cada episodio. Huracán tropical Melissa. La mañana del 28 de octubre, el huracán tropical Melissa, que alcanzó la categoría 5, azotó la costa de Jamaica cerca de la ciudad de New Hope con vientos de casi 300 kilómetros por hora. Se convirtió en la tormenta más poderosa en los 164 años de registros en la región. Las ramas y los escombros volaban por el aire, los edificios perdieron los techos y las calles se transformaron en torrentes embravecidos. La marejada ciclónica inundó las calles del histórico puerto de Black River. También el distrito de St. Elizabeth, principal centro agrícola del país, quedó casi completamente bajo el agua. Varias familias quedaron aisladas y los rescatistas no lograban llegar hasta ellas. El muro destructor del huracán también pasó sobre Montego Bay, la tercera ciudad más grande y principal centro turístico del país. Los hoteles quedaron inundados. El agua caía de los techos como una cascada. 3/4 partes de la población de la isla se quedaron sin electricidad ni comunicaciones. Unas 15,000 personas se refugiaron en albergues. Todo el territorio de Jamaica fue declarado zona de desastre. Los habitantes describían la situación como la escena de una película catastrófica. Palmeras partidas como fósforos, carreteras destruidas y casas sumergidas hasta las ventanas. En Jamaica, el desastre se cobró la vida de 19 personas. El segundo país que sufrió el impacto directo del huracán fue Cuba. Allí trajo lluvias intensas y marejadas ciclónicas. Más de 735,000 personas fueron evacuadas de forma preventiva, especialmente de las zonas bajas y costeras. Se registraron inundaciones, daños en techos y líneas eléctricas. El huracán Melissa también afectó a otros países del Caribe, dejando tras de sí caos y víctimas humanas. En Haití provocó lluvias torrenciales y ráfagas de viento. En la ciudad de Petit-Goâve, un río desbordado inundó casas y puentes. Según los datos oficiales, en el país murieron al menos 30 personas y varias siguen desaparecidas. Las inundaciones y los deslizamientos destruyeron carreteras, dejando muchas aldeas inaccesibles para los equipos de rescate. Las autoridades de Haití calificaron la situación como un desastre nacional. En República Dominicana, una persona murió y otra fue dada por desaparecida. Además, debido a los daños en los sistemas de suministro de agua provocados por la tormenta, al menos 1.270.000 personas quedaron sin acceso al agua potable. Melissa se convirtió en uno de los huracanes más poderosos del Atlántico en toda la historia de las observaciones. Turquía. La noche del 27 de octubre, un fuerte terremoto de magnitud 6.1 sacudió el distrito de Sindur, en la provincia de Balıkesir. Su epicentro se encontraba a solo unos 6 kilómetros de profundidad. Los temblores se sintieron no solo en las provincias cercanas, sino también en los países vecinos. A pesar de la fuerza del terremoto y de la escasa profundidad del hipocentro, se logró evitar víctimas mortales y daños de gran magnitud. En Balıkesir colapsaron 4 edificios, 3 de los cuales ya habían resultado gravemente dañados durante un evento sísmico anterior. 26 personas sufrieron heridas de diversa gravedad. En la provincia de Manisa, 42 residentes requirieron atención médica. En total, 83 edificios resultaron afectados en 9 distritos. Tras el temblor principal, se registró un enjambre sísmico. Desde la noche hasta el mediodía del 28 de octubre se contabilizaron alrededor de 500 réplicas, 12 de ellas con magnitud superior a 4. Las autoridades organizaron el alojamiento temporal de los residentes en carpas, ya que muchos temían regresar a sus hogares por miedo a nuevos terremotos. La fuerte lluvia complicó la labor de los equipos de rescate y la vida de los ciudadanos. Algunas personas, refugiadas en pabellones y cafeterías, salían corriendo a la calle durante las réplicas. A pesar del aguacero, según los sismólogos, en los últimos 3 meses se han registrado alrededor de 12,000 eventos sísmicos en la región, y su número continúa aumentando, algo inusual para esta zona. Cabe destacar que esa semana, en tan solo 3 días, se produjeron 6 terremotos de magnitud 6 o superior en distintas partes del planeta.
Argentina. El 25 de octubre, una tormenta con lluvias torrenciales azotó la capital de Argentina, Buenos Aires, y sus alrededores. En algunas zonas cayeron más de las precipitaciones mensuales, hasta 155 milímetros, y la mayor parte de esa cantidad en apenas 2 horas. El tráfico quedó paralizado en varias autopistas principales. En algunos tramos, los vehículos quedaron completamente sumergidos. También se interrumpió el transporte suburbano. El nivel del arroyo Medrano, afluente del Río de la Plata, aumentó casi 2,5 veces y superó los 5 metros, lo que fue la causa principal de las inundaciones. Las calles se convirtieron en ríos y la gente se veía obligada a caminar con el agua hasta la cintura. Alrededor de 45,000 usuarios quedaron sin electricidad en el área metropolitana. Los registros históricos muestran que una cantidad de lluvia tan extrema en octubre es un fenómeno muy raro para Buenos Aires. Desde 1906, este es solo el tercer caso en que caen más de 100 milímetros en un solo día de octubre. Tormenta Benjamin. A partir del 23 de octubre, la tormenta Benjamin azotó Europa con vientos huracanados, lluvias e inundaciones. 7 países declararon el nivel de alerta naranja. La tormenta interrumpió el tráfico automovilístico, ferroviario, marítimo y aéreo. En un solo día, las principales aerolíneas cancelaron más de 260 vuelos y retrasaron más de 870. Miles de pasajeros quedaron varados en los aeropuertos de Londres, Ámsterdam, París, Dublín y Frankfurt. Francia fue el país más afectado. En las costas del Canal de la Mancha y del Atlántico soplaron vientos huracanados y en la isla de Córcega alcanzaron los 168 kilómetros por hora. Las olas en el Golfo de Vizcaya superaron los 14 metros. 7 personas resultaron heridas por la caída de árboles en diferentes regiones. 140,000 hogares quedaron sin electricidad. En París y sus suburbios se cerraron temporalmente parques y jardines. Lluvias intensas azotaron los departamentos de Corrès y Cantal, donde en solo 24 horas cayeron 109 milímetros de precipitaciones. En Córcega, un hombre perdió la vida trágicamente. Fue arrastrado por una corriente mientras se bañaba con su familia en el río Fango. El nivel del agua subió tan rápido que los tomó por sorpresa. Afortunadamente, su esposa y sus 2 hijos lograron ser rescatados. En el condado de Suffolk, Reino Unido, más de 2,000 hogares quedaron sin electricidad y vientos de hasta 120 kilómetros por hora derribaron árboles sobre las vías del tren. En los Países Bajos, las ráfagas de viento y la lluvia provocaron atascos de tráfico. En las horas pico, la longitud total de los embotellamientos superó los 900 kilómetros. También se suspendió el servicio de trenes de alta velocidad. En Suiza, una empresa naviera canceló todos los viajes en el lago Le Mans. Una fuerte ráfaga de viento volcó un remolque cerca de la ciudad de San Galo, bloqueando durante 2 horas la autopista nacional A13. En España, los bomberos realizaron más de 600 intervenciones. El viento derribó árboles y dañó edificios. 26 personas resultaron heridas, 11 de ellas fueron hospitalizadas. En la provincia de Tarragona, la tormenta causó otro trágico accidente. Un hombre fue arrastrado por las olas y murió ahogado. Nueva Zelanda. El 23 de octubre, por segunda vez en una semana, fuertes vientos azotaron Nueva Zelanda, sembrando destrucción y caos. El principal impacto se concentró en la capital, Wellington, así como en parte de la isla sur. En algunos lugares, la velocidad del viento alcanzó los 230 kilómetros por hora. Para varias regiones afectadas, se declaró el nivel máximo de alerta, el rojo, algo que ocurre en contadas ocasiones. En Canterbury, la región más grande del país, se decretó el estado de emergencia. El viento derribó árboles y arrancó techos de edificios. Decenas de miles de viviendas quedaron sin electricidad, se cancelaron más de 200 vuelos y se cerraron varias autopistas. Las ráfagas también contribuyeron al surgimiento de incendios forestales y complicaron gravemente su extinción. Estados Unidos. En la noche del 25 de octubre, fuertes tormentas eléctricas azotaron el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, una gran aglomeración urbana en el norte del estado de Texas. Las ráfagas de viento alcanzaron los 108 kilómetros por hora. El radar detectó la posible formación de un tornado. Sin embargo, más tarde los expertos determinaron que los daños observados eran más característicos de vientos rectos con velocidades de hasta 135 kilómetros por hora. La tormenta estuvo acompañada por cientos de descargas eléctricas. Varios rayos impactaron en viviendas, provocando 6 incendios en los condados de Dallas y Denton.
En el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth cayeron 79 milímetros de lluvia en un solo día, un récord de octubre en los últimos 25 años. Al amanecer, el frente tormentoso alcanzó Houston, la ciudad más grande de Texas, dejando sin electricidad a unas 260,000 personas. En la noche del 26, el mismo sistema atmosférico trajo lluvias catastróficas al estado de Florida. Decenas de carreteras y zonas residenciales quedaron bajo el agua. Una de las principales autopistas del estado, en la zona de Sanford, quedó completamente inundada. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una rara declaración de emergencia por inundaciones repentinas en esta región. En el condado de Lake, en solo 24 horas, se registraron hasta 500 milímetros de lluvia, un nivel comparable al de un huracán tropical como Ian, uno de los más devastadores en la historia de Estados Unidos. En las ciudades de Mount Dora y Eustis, el agua dañó carreteras y redes de servicios públicos. En algunos sectores, se recomendó hervir el agua antes de consumirla. Cerca de Eustis se formaron 2 socavones, probablemente causados por la erosión del terreno. Vietnam. La semana pasada, el centro de Vietnam se enfrentó a una inundación catastrófica tras lluvias récord. En la ciudad de Hue, la antigua capital imperial del país, conocida por sus monumentos históricos y sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, cayeron más de 1,700 milímetros de lluvia en un solo día. Este es el segundo registro más alto del mundo en toda la historia de las observaciones meteorológicas. El desastre se cobró la vida de 10 personas, mientras que otras 5 permanecen desaparecidas. Las ciudades del centro de Vietnam quedaron prácticamente paralizadas. En Hue y Da Nang, decenas de distritos se sumergieron bajo el agua, que en algunos lugares alcanzó los 4 metros de altura. Barrios enteros fueron inundados, carreteras destruidas y puentes dañados. En la comuna de Tra Tan, se produjeron 30 deslizamientos de tierra que destruyeron 11 viviendas. Para evitar que las aguas de la crecida arrasaran los puentes ferroviarios críticos sobre el río Huong, se enviaron 2 trenes cargados con piedras, con un peso total de más de 1,100 toneladas. La magnitud de los daños fue enorme. Más de 65,000 hogares quedaron bajo el agua. Las tierras agrícolas fueron destruidas y murieron varios miles de cabezas de ganado. Las operaciones de rescate se llevaron a cabo bajo lluvias incesantes. A menudo, en los comentarios bajo nuestros episodios, los espectadores escriben que con el clima no ocurre nada fuera de lo común, que todo sigue igual que antes. Siempre hubo lluvias y terremotos. Nos alegra sinceramente por quienes aún no se han visto afectados por las catástrofes climáticas. Pero, como se suele decir, es mejor aprender de los errores ajenos. Solo podemos compartir con ustedes la información y proponer 3 pasos para su seguridad. Ustedes decidirán si desean seguirlos o no. Primer paso, lean en cualquier reportaje lo que dicen las personas que han vivido una catástrofe natural. Intenten ponerse en su lugar. ¿Pueden imaginar que, en cuestión de minutos, su casa quede completamente inundada o destruida por un tornado que nunca antes se había visto en su región? Lo primero que todos los sobrevivientes de un desastre repiten es: no esperábamos que esto sucediera. La sorpresa es el factor principal. Significa que nadie les había advertido y, sobre todo, que los desastres naturales se desarrollan con gran rapidez y son cada vez más destructivos. Además, muchas personas no saben cómo actuar en tales situaciones, porque nunca se interesaron por el tema y creyeron que eso nunca les pasaría. Y otro punto que mencionan todos los testigos que sobrevivieron a catástrofes es que después se quedan completamente solos con su desgracia. Sin hogar, sin alimentos, sin agua potable. Sí, los rescatistas hacen todo lo posible, pero sus recursos técnicos y humanos son extremadamente limitados. Debemos comprender que salvar nuestras vidas es nuestra propia responsabilidad. Segundo paso, entender qué está ocurriendo realmente con el clima. Gracias al trabajo del equipo científico internacional, ALATRA, se han identificado las verdaderas causas de las catástrofes climáticas y los caminos para prevenirlas. Ustedes mismos pueden estudiar estas investigaciones interdisciplinarias, ya que toda la información está disponible públicamente y presentada en un lenguaje claro y accesible. El conocimiento elimina el miedo y motiva a actuar. Tercer paso. Debemos informar con urgencia a todas las personas del planeta sobre la rápida intensificación de la crisis climática. Ya existen miles de voluntarios comprometidos que difunden esta información a través de las redes sociales. Hoy, toda la humanidad debe alzar una sola voz para abordar el problema climático y exigir la creación de un centro científico internacional dedicado a su estudio y solución, especialmente en lo que respecta al micro y nanoplástico, tema del que hablamos en episodios anteriores.
Para que los mejores científicos puedan encontrar soluciones, la sociedad debe crear una demanda. Hay que actuar ahora. Y lo más simple que puede hacer cada persona es no guardar silencio.